Amigos de XHT Web, muy buen momento del día en el que estén viendo este video. El día de hoy nos encontramos una vez más en el consultorio de salud emocional integral con el doctor Gustavo Ayax. Gustavo, qué gusto volver al consultorio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Néstor. El gusto es mío, una vez más, compartir con ustedes la información que tenemos para nuestro auditorio. Fíjate que el día de hoy vengo un poco más relajado que en los videos anteriores. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus likes. Nos han servido mucho, nos ayudan demasiado a seguir creciendo el programa para darle continuidad a todos estos padecimientos emocionales y padecimientos de salud mental. Sin ustedes, créanos que no podríamos continuar, o sea, estamos muy agradecidos. Estaba yo platicando con un colega tuyo, nos pidió mantener su anonimato. Estábamos viendo una película, estábamos platicando sobre la película de Star Wars, específicamente sobre el episodio 2, episodio 3 y al final de esta saga, que es el episodio 6, la saga original. Estábamos platicando sobre el camino al lado oscuro que sigue Darth Vader. Darth Vader primero pierde a su madre. Después de perder a su madre, manifiesta un miedo sobre todo este camino que va recorriendo. Manifiesta miedo. Al principio manifiesta idolatría sobre su maestro, sobre Obi-Wan. Manifiesta cierta idolatría. Al final, la película, en la saga número 4, lo traiciona. Y todos estos sucesos, toda esta cadena de sucesos, este colega tuyo me planteaba que Darth Vader pudo haber sido detenido muy a tiempo, sin llegar al grado de todo esto que vimos, la estrella de la muerte, la maldad y el lado oscuro, porque al parecer Darth Vader tenía un síndrome, me mencionó el nombre, síndrome de personalidad limítrofe. ¿Qué es el síndrome de personalidad limítrofe? Bueno, el síndrome de personalidad limítrofe, el nombre correcto es trastorno de personalidad limítrofe o trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline o simplemente trastorno límite. Es un trastorno que se va a caracterizar por patrones prolongados de emociones turbulentas y que generan inestabilidad, sobre todo emocional, en las relaciones interpersonales de los sujetos. En otras palabras, estos pacientes no tienen una estabilidad emocional adecuada. Pueden pasar de acciones muy emotivas a acciones muy violentas o pasar de un extremo a otro. Eso es una de las características muy importantes en el trastorno límite de la personalidad. En realidad es una afección de la personalidad. Son personas muy extremas, por decirlo de alguna forma. El día de hoy te odian y mañana te vuelven a amar o cosas así. O sea, no tienen como un punto intermedio en el cual puedan regular estas emociones. Exactamente, son muy intensas, pero son muy polarizadas, o sea, son muy extremistas. Las personas con trastornos límite de la personalidad o trastorno limítrofe son personas muy intensas o muy polarizadas, o sea, para ellos son muy totalitarios, es o todo o nada. ¿Cuáles son las causas de este trastorno borderline? Las causas son multifactoriales, o sea, no existe realmente algo que diga, el trastorno límite de la personalidad es causado por una situación, por ejemplo, en la niñez, o por un gen específico, o por una condición social. Más bien es una mezcla o es una conjunción de varias causas. En este caso se denominaría como multifactorial. Pueden ser factores genéticos, factores sociales, factores ambientales, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, un abandono temprano en la niñez, podemos encontrar una vida familiar disociada, podemos encontrar una comunicación deficiente entre los miembros de la familia, o en algunos casos el abuso sexual o emocional hacia el sujeto. Son de las causas o de los condicionantes más frecuentes que se encuentran en este tipo de trastornos. Fíjate que la analogía que hacía con tu colega durante la semana, básicamente en esta primera etapa, él me comentaba que Darth Vader, o en su primera etapa, en su etapa infantil, Anakin Skywalker, fue abandonado, bueno, él vivió solo en el desierto y después vivía solo con su madre. Después su madre se fue vendida y fue todos estos sucesos tan difíciles. Entonces fueron encaminando a este personaje hacia un trastorno de límite de personalidad. Así es. El primero en darse cuenta de este tipo de acciones fue un psiquiatra
en el cual estaba haciendo su residencia y al empezar a ver la película empezó a hacer una correlación de este tipo de trastornos con lo que le estaba pasando al personaje que es Darth Vader, y él se dio cuenta de que muchas de las características que presenta el personaje eran muy correlacionables con el trastorno límite de la personalidad. Entonces, aquí se desprende la pregunta de, en realidad, Darth Vader ¿realmente fue seducido por el lado oscuro o simplemente era un paciente psiquiátrico? La pregunta sigue en el aire. ¿Cuáles son las características del síndrome de personalidad limítrofe o borderline? Okay. El trastorno límite de personalidad se va a caracterizar por un esfuerzo desesperado por el sujeto para no ser abandonado. Este puede ser real o imaginario. Puede ser también caracterizado por trastornos en las relaciones interpersonales, ya sea de relación muy inestable. Como te comentaba hace unos momentos, este tipo de personas difícilmente van a llevar una relación estable con otras personas por el tipo de ambivalencia que manejan, que es inclusive una de las características del borderline. Lo que te decía, son muy totalitarios, o lo ven todo bueno o lo ven todo malo. En este caso, las personas tienden mucho a idealizar al sujeto o a devaluarlo. Lo que comentabas hace un momento, de repente eres lo mejor que me ha pasado en mi vida y al otro día eres como lo más horrible que me sucedió, ¿no? Okay. Son algunas de las características. Impulsividad en algunas áreas que pueden ser potencialmente lesivas o dañinas para el comportamiento del sujeto. En este caso, consumo de drogas, tener sexo con personas desconocidas sin protección, compras compulsivas, el manejar de manera temeraria. Hay también comportamiento o amenazas, ya sea de autolesiones o de intentos de suicidio. Las personas empiezan a decir el clásico me voy a matar, o voy a dejar de comer, o amenazas con ya sea con suicidio o con acciones de autolesión. Otra de las características es la inestabilidad afectiva o estados de ánimo disociados, episodios de disforia. De repente están muy felices, de repente están muy enojados, de repente están muy tristes. Hay que tener mucho cuidado con esta característica porque, como te decía en algunos otros videos, es una característica que va a ser delimitada a través del tiempo. Este tipo de características o episodios intensos de disforia o de tristeza o de irritabilidad o de enojo no duran más de un día. Porque alguien podría decir, ay, es que se parece mucho a la depresión, ¿no? La depresión es mucho más larga. La depresión es muy prolongada, muy prolongada. Sí, así es. El trastorno límite de personalidad, por ejemplo, cuando una persona está deprimida o está triste o está enojada, regularmente le dura algunas horas, máximo un día. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de detalles a la hora de hacer el diagnóstico. Por eso es importante que acudan con un profesionista. Una sensación de vacío prolongada. Las personas sienten que no hay algo que valga realmente la pena en sus vidas. ¿Has oído la frase de, es que me siento vacío? Sí, es bastante común, sobre todo en personas, hemos conocido personas que primero tienen un novio, luego otro, y argumentan este vacío emocional. Bueno, argumentan esto, me siento vacío, es que la persona con la que estoy hoy no me llena, por eso la dejé y ahora otra persona y ya me siento... Y a los 3 días otra vez no la llena otra persona. Entonces es básicamente una característica. Sí, es una sensación de vacío persistente en el sujeto. Una característica muy importante es el enfado inapropiado o el poco control de la ira que tienen estas personas. Son muy explosivas. Otra de las características del trastorno límite de personalidad son las ideas paranoides que comúnmente tienen este tipo de sujetos. Me recuerda mucho una de las escenas de esta película en donde el joven Anakin Skywalker piensa que su maestro está tratando de robarle a su esposa. Sí, es básicamente una idea paranoica, así de por qué se le acerca, por qué le habla, ¿no? Exactamente. Son unos celos excesivos e infundados.
Exactamente, esa es una idea paranoide muy característica del trastorno borderline o trastorno límite de la personalidad. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente, si estás de acuerdo. Claro. Yo ya te mencioné algunas de las características clínicas del trastorno borderline. Ahora me gustaría que tú me ayudaras a relacionarlas con la película. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente lo de las ideas paranoides del joven Anakin acerca de que su maestro le quería, pues ahora sí que robar a su esposa. Sí. Esta es una característica muy específica del trastorno borderline. Por ejemplo, a mí me viene a la mente la escena en el episodio 2 de Ira Incontrolable, cuando nada lo puede controlar y llega a la aldea de las personas de las arenas y acaba con el pueblo. Esta es una... Exactamente, es un muy buen ejemplo de la ira incontrolada. O sea, Anakin llega a la aldea y acaba con todos los que estaban ahí. Él si tenía buenas o malas razones del por qué hacerlo, porque finalmente habían matado a su madre, es otra cuestión muy debatible, pero en sí el punto es la ira incontrolada que presenta en ese momento. Otra escena crucial es cuando Anakin cambia ya digamos, de bueno a malo, de Anakin a Darth Vader, sin un fundamento muy sólido, que es cuando el emperador le ordena que destruya a todos, llega al templo Jedi y sin el más mínimo remordimiento asesina a todos los Jedi, incluso a los niños que estaban estudiando en ese momento. Yo estaba viendo que es la alteración de la identidad, porque primero él tiene claro que es un Jedi, que es bueno, etcétera, etcétera, pero la alteración de la identidad, la película lo hace por manejos de tiempo y todo eso, pero la alteración de la identidad tan rápido y tan infundadamente, ¿podría también ser una característica? Sí, la característica como tal, como es esta parte que se denomina disociación o alteración del estado del yo, sí es una característica muy singular en el trastorno límite de personalidad. Como bien decías, en la película supongo que por cuestiones de tiempo lo hacen muy rápido. Obviamente la disociación o el trastorno de identidad lleva mucho más tiempo que un par de horas viendo la película, pero sí es una característica muy propia de este trastorno y es más que una característica, una consecuencia de todo lo que ya se ha venido presentando. Hablábamos al inicio acerca de la poca comunicación que tiene, por ejemplo, el sujeto con el núcleo familiar. Si recordamos la infancia del joven Anakin, él primero fue un esclavo y segundo fue separado del núcleo familiar. Fue llevado por los Jedi. Sí, por los Jedi se fue, lo separaron de su madre. Entonces, durante las primeras escenas de la película, el pequeño Anakin mantiene esa lejanía y mantiene ese sentimiento de extrañar excesivamente a su madre, de querer volver, de querer regresar, ni siquiera quiere continuar con el entrenamiento en una primera etapa. Claro, o sea, recordemos cuáles son los factores desencadenantes que presenta el trastorno borderline. Por ejemplo, es el abandono en etapas tempranas de la infancia, lo que acabamos de comentar. En este caso no es que Anakin fue abandonado, es que simplemente fue separado de su núcleo familiar. La poca comunicación o la comunicación deficiente en el núcleo familiar. Recordemos que entre una película y otra pasan años, o sea, vemos al niño Anakin y después vemos al adolescente, casi un adulto, que es el joven Anakin, y es cuando él regresa a ver a su madre y se entera de todo lo que ha pasado. Si vemos realmente la correlación, por lo menos pasaron 10 o 12 años. Y no hubo comunicación. Y no hubo ni siquiera una comunicación, o sea, quién sabe cómo haya sido el entrenamiento de Jedi, pero por lo menos lo hubieran ido a dejar que visitara a su madre. Ya aterrizando, bueno, ya en la Tierra, platiquemos ya a nivel un poco más terrenal. Estas características, al irlas identificando nosotros sobre nuestros familiares, sobre nuestros hijos, ¿tenemos algún modo de desviar este proceso? Hay que tener mucho cuidado con esto. Este tipo de programas, más que formativos, son informativos. Hay que tener muy claro esto. Algunas de las características que estamos presentando, como todo buen diagnóstico, se necesitan por lo menos 5 de estas características
diagnosticadas por un profesional de la salud. Los amigos que nos están viendo pueden identificar algunas de estas características en algún familiar, en algún amigo, en algún conocido. Nuevamente, ¿qué es lo más adecuado? Ir a terapia. Ir a terapia. Gustavo, un tema interesante, yo creo que el día de hoy quedamos muy claros. Vamos a dejar en la descripción del video, en la parte de abajo, todas las características que tenemos para que ustedes puedan hacer seguimiento de sus hijos, de sus familiares, y puedan ponerse en contacto con el doctor Gustavo en caso de que noten alguna de estas características y noten cierta temporalidad. Gustavo, ¿dónde te puede localizar el público que nos está viendo? Nos pueden encontrar en la página como saludemocionalintegral.com.mx o por Facebook en Salud Emocional Integral. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, si tienen algún comentario o si quieren que tratemos algún tema en específico en el programa todos los viernes después de las 3 de la tarde.